Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a la sesión Pimpinela. Es el matrimonio el que va a hacer la charla. Entiendo que, y os agradezco triplemente que estéis aquí, porque fuera se está, como diríamos en España, de puta madre, hay sol, hay vino, o sea que os agradecemos estar aquí. Os voy a pedir un poco de paciencia porque nuestras charlas son un poquito más de 10 minutos, pero os prometo que va a valer la pena. Así que, si os parece, empezamos con esta, que es de punciones retrógradas. No estaba tan mal entonces, pero bueno, no me animé a arriesgarme. Bueno, convendréis todos conmigo que estos tres factores son los que claramente determinan la dificultad de una punción. Estamos hablando del calibre, de la calcificación del vaso y de la profundidad del vaso. Y en base a estos tres parámetros describimos esta clasificación, que ya la habéis visto alguna vez, que básicamente determina la dificultad de punción en función de las zonas, siendo zona 1 la zona más sencilla y zona 3, arterias digitales, arco plantar, la más compleja. Y aunque muchos de vosotros probablemente estáis haciendo las punciones ecoguiadas en zona 1, las punciones ecoguiadas en zona 2 y en zona 3 son complejas si no tienes las habilidades técnicas y son complejas si no tienes el equipo adecuado. La mayor parte de nosotros, el ultrasonido en el que disponemos en las salas no es el mejor del mundo. O sea que todo lo que os vamos a explicar ahora tiene que ver con punciones radioguiadas, utilizando road mapping o escopia. Y esta probablemente es la punción más habitual que todos realizamos. En zona 1, la punción de la arteria pedia en AP. Y aquí solo hay un truco. Y este truco es golden rule para todas las punciones. Y se llama puncionar, pinchar, ya hablo como aquí. Pinchar, funcionar en línea con el vaso. ¿Y qué queremos decir pinchar en línea con el vaso? No estamos hablando solo de la punta de la aguja, sino de toda la aguja. La aguja debe estar en la longitudinal del vaso, porque en el peor escenario, si tú progresas tu aguja hacia el final, lo único que harás es atravesar la arteria. Y si atravesas la arteria, ¿cómo se llama esto? Seldinger convencional. Efectivamente, los señores mayores de la sala conocen a Seldinger, 1956. Pero si no alineas tu aguja con el vaso, la posibilidad de errar la punción es mayor. Y me dirás, no, hombre, Agus, ¿cómo va a ser? Bueno, igual en vasos de 6 milímetros no, pero en vasos de 1,5 o 2 es más fácil. Cuando no tenemos un buen relleno de la pedia en AP porque no tienes una buena colateralización o porque el road mapping no es bueno por los huesos tarsales, un buen consejo es buscar la proyección lateral, buscar la calcificación. En la proyección lateral se ve muy bien la calcificación y esto te permite hacer la punción del vaso en línea con el vaso. Muchos de vosotros sois radiólogos intervencionistas, hemodinamistas y no contáis con anestesista en la sala. Tenéis que lidiar con el abuelo despolarizado moviéndose. Estas funciones son muy sencillas porque las puedes hacer con anestesia local, son radioguiadas, no son road mapping y funcionar la calcificación es mucho más sencilla que cuando haces un road mapping y el enfermo empieza a moverse porque tiene dolor. Cuando hablamos de punción de la arteria plantar en zona 1, mi recomendación es ir a la zona del hueso, buscar el soporte del hueso. Muchas veces os vais a sentir tentados de ir a puncionar la tibial posterior distal porque es mucho más grande, pero en ese territorio está más profunda, es más móvil y no tienes el soporte del hueso. Cuando hagáis la punción, tratar también de evitar la zona de curvatura, porque a veces esta zona de curvatura puede comprometer la progresión de la guía. Si hablamos de punciones en zona 2, medial plantar, lateral plantar o tarsal, el problema es que la arteria es más pequeña, es más móvil y no tiene soporte óseo. ¿Cómo tratamos este tipo de inconvenientes? Para las arterias más pequeñas utilizamos esta aguja de 22 Gs. La aguja convencional de un kit de micropunción, el kit de Cook o de Terumo, es 21 Gs. Estas agujas de 22 G son un poquito más pequeñas y el sentido de esto es que si tú bajas la ratio entre el calibre del vaso y la luz de tu arteria, esto va a ir a favor de canular el vaso. ¿Dónde puedes encontrar estas agujas? Súper sencillo, en cualquier unidad pediátrica, cualquier UCI pediátrica, son las agujas que utilizan para hacer punción arterial. Misma longitud que la de 21 G y aloja una guía de 18 pulgadas.
Esto es para Andrea. Andrea me ha dicho, Andrea es ella. Andrea me ha dicho, es que a veces trato de puncionar, el vaso está calcificado y me rechaza la punción. Describimos estas dos técnicas hace un tiempo, una se llama Buddy Needle y la otra se llama Telescopic Needle. ¿Qué es Buddy Needle? Si la aguja es rechazada por la calcificación, la dejamos al lado del vaso, le damos soporte posterior a la arteria que queremos puncionar y con una segunda aguja, una vez está fijada la arteria, hacemos la punción. En ocasiones incluso utilizamos dos agujas y a esto le llamamos chopstick. Esto es guay porque como yo soy japonés, chopsticks mola mogollón, ¿vale? La segunda técnica es una técnica que os recordará a los anestesistas. ¿Qué ocurre cuando tienes una punción en el territorio más profundo y tu aguja de 21 Gs curva a lo largo del trayecto hasta llegar a la arteria? La punción en línea con el vaso se ve muy dificultada. ¿Cómo solucionamos esto? Puncionamos con una aguja de 18 Gs y dentro ponemos nuestra aguja más pequeña de 21 Gs para que esta aguja de 18 Gs le dé dirección y soporte. Esto le llamamos Telescopic Needle. Este es un ejemplo de una Telescopic Needle. Fijaros, una punción súper distal de la lateral plantar, que en el pie, como podéis entender, está bastante profunda y, como veis, esto nos ayudó a progresar nuestra aguja de 7 milímetros. Cuando hablamos de punciones en zona 3, arco plantar y arteria digital, ¿sabéis qué? ¿Cuál es el secreto? Pinchar en línea con el vaso. Y si queréis pinchar un arco plantar en línea con el vaso, la dirección de la aguja es perpendicular al eje del pie, porque el arco plantar hace esta curva. ¿Cómo lo hacemos? En AP buscamos la perpendicular y lo que hacemos es colarnos entre los huesos metatarsianos hasta puncionar la arteria. Cuando hablamos de arterias digitales, el gran inconveniente, si haces un road mapping de esto, es que debido al ángulo de incidencia que precisas para la punción, son vasos muy pequeños, lo que hacemos es dorsiflexión del pie. Y si tú haces dorsiflexión del pie, tu road mapping se estropea. En estos casos, el calcio es un gran aliado porque nos permite, en escopia simple, hacer la punción de la arteria. Y eso es lo que utilizamos en las punciones digitales. Para hacer punciones retrógradas, en líneas generales utilizamos guías de 18, para arterias digitales, guías de 14. Hoy en día tenéis en el mercado una Coman dedicada, es la Coman ST014, para punciones retrógradas. La pregunta importante que debéis plantearos es si la complejidad de una punción de arteria digital es más o menos parecida a la complejidad de una arteria plantar. ¿Qué funciona? Es que se me ha quedado, ¿eh? ¿Qué pincharíais? Debéis pinchar la arteria digital, porque si tenéis un problema en la punción, lo único que vais a poner en riesgo es un dedo. Si tenéis un problema en el arco plantar, vais a poner en riesgo todo el antepié. Cuando hablamos de punciones anterógradas, estas suelen ser en zona 1, podéis hacerlas ecoguiadas o podéis hacerlas radioguiados y básicamente el ejercicio de punción sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el truco? No os oigo. ¿Cuál es el truco? Pinchar en línea con el vaso, ¿vale? Cuando queremos puncionar en anterógrado la tibial posterior, la medial plantar o la lateral plantar, esto os va a parecer un truco un poco idiota. Todo el mundo nos dice, menuda idiotez. Es un truco súper útil. Lo que hacemos es cambiar la dirección del monitor de forma que nuestra arteria y nuestra aguja direccionen a las 12 en punto. ¿Y por qué esta idiotez? Porque pensar que la mayor parte de vuestras punciones retrógradas, P1, tibial anterior, tibial posterior, son dirigidas a las 12 y alinear con el vaso en una dirección que es familiar es mucho más sencillo porque derecha es derecha, izquierda es izquierda. Probarlo. Para ilustrar todo esto, os he traído este caso, muy bien de tiempo. 82 años, es un paciente diabético, como veis una lesión trófica en el cuarto dedo, sin pulsos por debajo de la rodilla, una TCPO2 límite, 16 milímetros de mercurio, un Wi-Fi 232 y esto es alto riesgo de pérdida de extremidad. Bueno, esta es la arteria diagnóstica, como veis el sector femoropopliteo está más que razonable, pero los problemas empiezan below the ankle, extrema calcificación en los vasos, todos cacarañosos, una oclusión de la peronea distal, de la tibia anterior y estas lesiones segmentarias de la tibial posterior con una salida a una
plantar, lateral plantar y un arco, y este sería el score MAC, que probablemente sea un SAT MAC score elevado. ¿Qué os parece? Easy peasy lemon squeezy, lesiones cortitas, calcificadas, pim pam fuego. Bueno, lo que hicimos es ir a por esta tibial posterior y como veis la guía progresó en el segmento proximal, sencillo, esta es una Coman, ST, es nuestro workhorse, lo ha hecho Marta, en esta zona donde la calcificación genera esta curvatura del vaso, un poco más complejo y para sobreponernos a eso, como veis lo que hacemos es dorsiflexión del pie para que la arteria se enderece un poco y nos permita pasar. Hicimos una predilatación de todo el vaso, porque en la zona de calcanear no había manera de progresar la guía. Intentamos pasar, cambiamos guideward escalation, una guía CTO, más dorsiflexión, pero nada de nada. Vaya. Probablemente la mayor parte de vosotros estará pensando, bueno, tienes una lateral plantar, ¿por qué no vas a una punción retrógrada? Y esto es lo que hicimos. El único inconveniente, acordaros, es que esa arteria estaba severamente calcificada. Y Andrea, esto es una body needle punción. Ponemos una aguja de soporte, soporta la arteria y esto nos permite puncionar la arteria sin que rechace la punción. Y como veis, fuimos capaces de puncionar la arteria, hicimos una arteriografía y como veis, hay contraste, la parte de atrás de la aguja, pero fuimos incapaces de progresar la guía. Ya no es tan fácil, ¿no? ¿A alguien se le ocurre qué hacer aquí, aparte de llorar o rezar? Puncionar más arriba podría ser una posibilidad. Bueno, lo que hicimos en este caso es buscar algo un poquito más extremo, que fue una punción de la arteria digital. Tenía un calibre bueno, estaba calcificada, cumplía los requisitos para una punción y como veis hicimos esta punción que nos permitió progresar la guía hasta el arco. Y aquí cometimos una estupidez, porque dijimos, vamos a ver cuál es el trayecto para recanalizar el vaso. Pasamos un catéter de soporte, hicimos una inyección, ahí está la lateral plantar, pero después de intentar recolocar la guía fue imposible en el arco. En este punto decidimos hacer un movimiento un poco más acrobático y decidimos puncionar el arco. Y en nuestra punción del arco, esto nos permitió progresar nuestra guía con una cierta dificultad en la lateral plantar, pero fijaros, acabamos disecando el vaso. Y no solo disecando el vaso, sino que luego nos fue prácticamente imposible pasar, porque acabamos en una perforación. Dicho esto, después de haber ido por arriba, por un lado, por el otro, uno de mis fellows, andaluz, muy salao, me dijo, Quillo, esto parece el Kama Sutra endovascular. Bueno, lo parecía, la verdad. Todas las posturas. Y aunque Marta es muy tenaz, os aseguro que en este punto estábamos agotados. Sin embargo, aún pensamos, vamos a intentarlo de nuevo y buscamos una punción anterograda de la lateral plantar a ver si teníamos más suerte. Y fijaros, conseguimos canular el vaso, conseguimos pasar la perforación y dirigirnos hacia el arco. El problema es que no conseguimos hacer el rendezvous para girar la guía y atacar la oclusión de la plantar común. Y en este punto, bueno, decidimos progresar nuestra guía. Este es el arco plantar y esta es la arteria digital. Y como sabéis, yo os he explicado Marta antes, cuando queremos hacer una punción un poco compleja, utilizamos nuestra técnica Balloon Assisted. Es decir, progresamos un balón, este es nuestro truco, lo hinchamos y siempre es mucho más sencillo puncionar un balón perfecto, redondo de 2 milímetros con un vaso cacarañoso calcificado de 1,5 sin luz. Como veis, puncionamos el balón, alojamos la guía dentro del balón y el balón nos sirvió de carricoche para llevar la guía donde queríamos, pasar la oclusión, pasar la perforación y alojar la guía en el origen de la lateral plantar. Una vez conseguimos esta punción, ya solo nos quedaba resolver ese pequeño territorio de 2 o 3 centímetros
Y os prometo que no fue especialmente sencillo. Fijaros, intentamos pasar, drilando nuestra guía, como os ha explicado Marta, no pasaba, un poquito de dorsiflexión, un poquito de dilatación, más dorsiflexión, drilando, un poquito más de dorsiflexión, un poquito más de dilatación y finalmente conseguimos ¡tachán! Pasar. Bueno, una vez pasamos, lo que hicimos fue hacer el rendezvous en la tibial posterior proximal. Progresamos nuestro balón en sentido anterógrado, dilatación, 3 milímetros, de la lateral plantar también. Decime que después de todo eso siguió todo tranquilo. Entonces nos llamaron que llegaba un aneurisma roto en la otra sala. Y este es el resultado final. Como veis, excelente flujo en la tibial posterior, lateral plantar, en el arco y, lo más importante, un blush en la zona de la lesión. El paciente le hicimos una amputación transmetatarsiana, espero que no esté ya como aquí viendo ese dedo suelto, el quinto dedo. La herida cerró en 2 semanas y estamos absolutamente felices. Y de momento, tras 6 meses, el paciente sigue bien. ¿Cuál es la conclusión? No es sencillo, toma su tiempo, pero sin lugar a dudas, conocer estas técnicas y dominarlas os va a dar herramientas indispensables cuando tratéis casos complejos. Gracias. Un momento. Y para el que quiera saber más de esto, si vais a Journal of Endovascular Therapy, Most Read Articles, vais allí y os podéis descargar el artículo completo. Y la mejor noticia, es gratis. Llévelo. Se los súper recomiendo, excelente artículo. Así que tienen la obligación de leerlos todos porque es genial. Algo que han demostrado es que la persistencia es fundamental en esto. Fundamental. Bueno. Y sin más, vamos a dar paso a una chica que está empezando ahora. Bueno, pues nada, vamos a ver si podemos dilucidar un poquito cuándo revascularizar el arco. ¿Y por qué revascularizar el arco? Bueno, pues ya antes ha adelantado un poquito Bruno en su presentación, que en realidad en las guías esto no está contemplado, las guías hablan muy poco del pie, de cuándo revascularizarlo. Por supuesto, no hay randomized control trial que nos hablen de grados de evidencia elevados, pero sí que es verdad que hay en la literatura diversas publicaciones que nos dicen por qué revascularizar el arco. Sí que parece claro que revascularizar el arco reduce los tiempos de cicatrización tisular y que mejoran las tasas de cicatrización. Y este puede ser un motivo claro para revascularizarlo en según qué circunstancias, que ahora intentaremos ver. Además, el estado del arco plantar fue un predictor independiente de la cicatrización de los tejidos. Por tanto, parece que aquí puede haber una clave en este tipo de pacientes con isquemia crítica. Parece que está claro que la cicatrización es la piedra angular del salvamento de extremidad. Para salvar la extremidad necesitamos que cicatrice y que cuando hay un retraso en el tiempo de cicatrización, esto conlleva comorbilidad y fundamentalmente afecta la calidad de vida de los pacientes y genera un incremento de los costes médicos. Y cuando hablamos de revascularización del arco tenemos que ver 2 circunstancias claramente diferentes. Ver el arco cuando el arco en sí es nuestro objetivo de la revascularización porque tenemos una oclusión, necesitamos recanalizarlo para llevar sangre al antepié, o bien cuando utilizamos el arco plantar como un camino para revascularizar un vaso opuesto. ¿Cuándo el arco plantar es nuestro objetivo? Bueno, pues ya hemos hablado también antes que cuando estamos hablando de lesiones pequeñas, menos es más. Y en estas circunstancias no hay que considerar la revascularización del arco. Pero sí que debemos hacerlo cuando tenemos lesiones extensas, cuando tenemos una
mejoría limitada después de una revascularización o cuando no tenemos salida en nuestra revascularización. Y tenemos que verlo, aquí tenéis la clasificación de Kawara. Esta clasificación nos habla de la anatomía del arco y hemos de considerarlo, por supuesto, en Kawaradas tipo 2 o tipo 3, es decir, cuando hay enfermedad oclusiva del arco. ¿Cuándo no hacerlo? Pues cuando tenemos lesiones pequeñas, porque obviamente revascularizar el arco no es una circunstancia gratuita. Podemos tener complicaciones serias que implican la salida final en el pie. Si vamos a realizar una amputación retrasada y nos vamos a llevar el arco, en circunstancias como amputaciones de Lisfranco de Chopard, obviamente tampoco. Y si nos enfrentamos a Small Artery Disease, tenemos un fallo del sistema de distribución del pie, no vamos a lograr nada y en estas circunstancias tenemos que pensar en otro tipo de técnicas como puede ser la arterialización venosa. ¿Qué hay detrás de un arco plantar tipo 3? Bueno, pues podemos hablar de dos circunstancias claramente diferenciadas. Lo que nosotros llamamos un arco tipo 3A, que es un arco incompleto, pero pensamos que puede haber vasos hibernados y abrirlos puede generar una mejoría clara porque hay un runoff preservado en las arterias digitales, que podría ser lo que vemos aquí en este diagrama. O un arco tipo 3B, que estaríamos hablando de un Small Artery Disease o una oclusión completa. Por tanto, por mucho que hablamos eso, al no tener runoff no vamos a lograr nada. Y como ya hablamos antes, cuando hablamos de variantes anatómicas, hay un porcentaje de un 10% de pacientes en los que no hay arco plantar. Por tanto, aquí parece claro que no hay que revascularizar el arco porque hay una buena salida a través de los dos territorios y esto únicamente es una variante anatómica. Y hemos de tener en cuenta que el que describió la técnica del loop plantar, que fue Lanfroy-Gracchani, tenía una tasa de fallo nada desdeñable. Por tanto, parece que realizar estas revascularizaciones del arco no es algo a priori sencillo. Ya hablamos antes que hemos de tener en cuenta consideraciones técnicas como realizar recanalizaciones dinámicas, ver las proyecciones para tener una visión tridimensional de lo que está pasando en el arco, realizar arteriografías supraselectivas y, por supuesto, y esto es muy importante, utilizar dispositivos dedicados. Tenemos que tener claro usar guías hidrofílicas de baja carga en punta, utilizar workhorse como puede ser una coma ANS para hacer recanalizaciones, porque las guías de CTO pueden generar, al tratarse de un territorio curvo, podemos generar una perforación porque van a tender a salir siempre en recto. Tenemos que intentar permanecer intraluminales, puesto que aquí una disección nos puede conducir a una situación catastrófica y no tratar lo que está funcionando bien. Si nos encontramos en un arco que tiene una cierta enfermedad, pero con una buena salida, mejor no dilatarlo, porque siempre que tratemos el arco nos podemos someter a complicaciones fatales. Y ahora os quiero mostrar casos. Este es un caso en el que vamos a tratar un arco como objetivo. Esta es la salida que tenemos en el pie. Entonces, en este caso vamos a realizar una maniobra de loop plantar, como podéis ver aquí, para hacer una recanalización del arco. Teníamos una lesión en el quinto dedo. Entonces logramos cruzar ese arco, vamos con un balón cortito, como veis esto es un balón Armada XT220, ultra bajo perfil. Esto es un balón muy adecuado para realizar predilataciones, nos permite predilatar el arco. Realizamos angioplastia con balones largos, como veis, y este es el resultado final, con arco permeable y una buena salida en el pie. Aquí veis la vista anteroposterior y ahora esto nos está llevando flujo de forma directa con blas en el tejido. Esto hizo que nuestro pie cicatrizara. Ahora os voy a mostrar otro caso. Esto es una mujer de 78 años que tiene este pie. Clasificación Wi-Fi 333, tenía un stem previo en la femoral superficial, una necrosis completa de antepié, pulso femoral sin poplito unidistales, elevación de leucocitos reactantes de fase aguda y una TCPO2 bajita. Le hicimos la arteriografía, como veis el supera está permeable, tiene esa tibial anterior, esa peronea finita, lesiones en la tibial anterior y esta salida por una tarsal en el pie. Cuando vemos esta arteriografía supraselectiva, esa es la salida, intentamos recanalizar una pedia, pero esto no fue posible. Por más que intentamos no lo logramos, así que realizamos esta recanalización a la tarsal, angioplastia de la tibial anterior, pero desafortunadamente teníamos esta imagen
de slow flow, un flujo muy lento que nos indicaba que esto no iba a durar. Así que decidimos ir a por un segundo vaso, realizar una recanalización de la tibial posterior. Hicimos una recanalización subintimal, como veis, una oclusión larga. Hicimos ahí una reentrada en la arteria lateral plantar, recanalización del arco y a través de ese arco, como veis, fue muy sencillo de forma retrógrada recanalizar la tibial anterior, la pedia, que no habíamos podido recanalizar desde la tibial anterior. Tratamos el arco con un balón largo, como podéis ver. Tratamos tibial posterior. Y esta fue la arteriografía de control. Después de todo esto, esto fue lo que obtuvimos. Parecía que rellenaba, pero esto no tiene una pinta muy bonita. O sea, después de todo este esfuerzo, de todo este trabajo, ¿qué os parece esto? ¿Os quedaríais contentos con algo así? No, ¿verdad? ¿Y qué haríais? Nos encontramos en esta circunstancia, ¿qué se os ocurre? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien tiene alguna idea? Tratar la peronea. Tomarse un vino para ver si... Sí, ¿no? Que estamos en Vascular Tour. El vino es vasodilatador, efectivamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta las características fundamentales del arco plantar. Estamos hablando de un vaso tortuoso, pequeño, múltiples ramas, calcificación de la media y como complicaciones quizá la principal cuando lo tratamos es el espasmo. También podemos tener, como hemos hablado, microembolización, disección, perforación. Pero bueno, una de las principales complicaciones es el espasmo y eso fue lo que pensamos. Pensamos en colocarle vasodilatadores, esperar un rato y ver qué pasaba. Habitualmente utilizamos para prevenir el espasmo nitroglicerina en bolos de 200 microgramos. También se puede utilizar verapamilo. Tenemos que utilizar plataformas de 0,14, evitar la plataforma 0,18, intentar evitar la dilatación agresiva. Todo esto lo habíamos hecho, plataforma 0,14, balones no compliantes, dilataciones siempre intentamos que sean a baja presión, 4 o 6 atmósferas, pero a pesar de eso, bueno, teníamos ese resultado. Así que decidimos poner una perfusión y ver qué pasaba. Y este fue el resultado después de una perfusión. Como podéis ver, tibial anterior, tibial posterior permeables. Y lo mejor de todo, esperar un rato nos permitió ver este resultado increíble en el pie. ¿Cuánto esperan? Dijiste perfusión, ¿a qué le llamas perfusión? Bueno, utilizamos un introductor largo que tenemos en Poplitea y utilizamos una perfusión continua con vasodilatadores. Esperamos un rato. ¿Cuánto es un rato aprox? Esperamos un cuarto de hora. Primero pusimos bolos locales y decidimos esperar un rato, porque muchas veces pones un bolo e intentas hacer una arteriografía de control en un minuto y ves lo mismo. Entonces muchas veces es preferible, como veis ya no tenemos guías dentro, no hay nada. Entonces retiramos todo el material que pueda generar espasmo, dejamos la perfusión a nivel de Poplitea con vasodilatadores, esperamos un ratito y vemos lo que sucede. O sea, un goteo continuo con nitroglicerina. Eso es. No pusimos prostaglandinas. ¿Han utilizado adenosina alguna vez? No. Hoy ha sido nuestra primera vez, porque nos lo ha dicho Ana. No, claro, esto es muy Lo de uso de cardiólogos, rutina, sí. pero nunca hemos usado adenosina. No en la perfusión. Cuando usamos en bolo, lo usamos a nivel local en el pie, con un microcatéter. Exacto. O con un balón, ponemos un bolo de 200 microgramos. ¿Aquí cómo lo usas? ¿En perfusión? O sea, ¿cuál es el volumen y la dilución de la nitroglicerina? ¿Cómo la usan? La nitroglicerina, cuando ponemos perfusión, ponemos 4 miligramos en 1 litro y pasamos 100 mililitros hora. Eso es. Sí. Bueno, esperamos un ratito, no esperamos mucho tiempo. Esperamos 15-20 minutos, hicimos la arteriografía y por suerte se comportó así. Hemos tenido casos en los que hemos tenido bajo flujo y hemos dejado una perfusión durante toda la noche, una perfusión continua y hemos chequeado al día siguiente. Lo que sí notamos con la nitroglicerina que tiene reperfusión sistémica, a diferencia de la adenosina que no. No sé si les pasa igual. Bueno, cuando haces en bolo, ¿no? Cuando haces en bolo.
Cuando son bolos de 200 microgramos no suele tener mucha repercusión. Donde sí que hemos visto mucha repercusión es cuando la hemos utilizado en una arterialización venosa. Intentamos evitarlo porque, claro, ahí directamente pasa vena y pasa circulación sistémica. Habitualmente arterial en bolos, excepto que sean pacientes muy inestables cardiológicamente, no vemos mucha repercusión. Entonces, lo que hacemos es chequear. Si seguimos viendo y seguimos sospechando espasmo, dejamos una perfusión toda la noche y chequeamos al día siguiente. Para los que quieran probar la adenosina, que la hemos usado mucho en cardiología, no tenés el efecto de la bradicardia a nivel distal como pasa cuando la haces intracoronario. Sí, lo hemos Puedes hacer descubierto. ampolla en bolo sin ningún tipo de problema. Sí es verdad que el efecto no es instantáneo, a diferencia de lo cardiológico cuando tenés fenómeno reflow, y esperando un rato va mejorando y después hacemos un bolito más de nitroglicerina y tiene mejor repercusión que cuando vamos con nitro solo. No tiene repercusión sistémica. Si lo llegan a hacer en fístula o en arterialización, sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Pero todo tampoco, lo que pones porque en realidad eso es cuando impacta a nivel del nodo, ¿no? Sin Ya. auricular, no tenés problema en los segmentos distales, no alcanza a tener No se repercusión. bradicardizan, no. Bueno, el curso posoperatorio de la paciente fue bueno. Pusimos antibioterapia según cultivo, realizamos una amputación transmetatarsiana completa que cicatrizó al mes. Veis el pie, estaba cicatrizado, recuperó pulso tibial posterior con incremento tanto del índice tobillo-brazo como de la TCPO2. Pero también podemos utilizar el arco, como hemos dicho antes, como un camino para recanalizar el vaso opuesto. ¿Cuándo? Pues cuando nos enfrentamos a una oclusión en la que no tenemos stam proximal, no tenemos un muñón, o bien cuando no hemos podido cruzar de forma anterógrada. También para resolver problemas de reentrada, cuando tenemos disecciones subintimales o cuando no hay vasos para realizar una punción retrógrada. Pero cuando nos decidimos a utilizar el arco como una vía, tenemos que considerar que el arco ha de ser bueno, debe ser un arco favorable para la navegación y tenemos que considerar accesos alternativos. Este es otro caso en el que utilizamos el arco como una vía de navegación. Bueno, como podéis ver, tenía una lesión poplitea que dilatamos con un balón con fármaco, ese fue el control, pero a nivel distal tenía una peronea, que podéis ver recanalizaba, y una pedia, un segmento de arco, una oclusión de arco. Intentamos una recanalización anterógrada de la tibial anterior, como podéis ver. Llegamos a nivel del pie, a la pedia. Hicimos esta arteriografía donde se ve una oclusión de un segmento del arco colateralizada. Hicimos una angioplastia de la tibial anterior. Bueno, intentamos recanalizar el arco porque, como visteis, las lesiones tróficas eran muy extensas, tenía lesiones también en talón y pensamos que debíamos buscar un segundo vaso. Como no pudimos de forma anterógrada porque tuvimos una perforación, usamos este abordaje transcolateral para recanalizar la parte del arcuata entrada en el arco, hicimos una predilatación y esto nos permitió, de forma anterógrada, hacer ya el cruce, hacer el loop plantar y hacer una recanalización de la lateral plantar, una predilatación y una angioplastia de la pedia y del arco. Intentamos hacer una recanalización de la tibial posterior a través del arco, pero como veis fue difícil, no conseguíamos avanzar y era un poco lo que comentó antes Ana en el caso que presentó. No teníamos empuje desde el abordaje contralateral para seguir esa recanalización retrógrada. ¿Qué haríais aquí? ¿Se os ocurre algo? Puncionar la plantar lateral, ¿vale? Pero la plantar lateral la acabamos de recanalizar. Es un vaso que acabamos de recanalizar. Tibial posterior proximal. No había muñón. No sé si recordáis la arteriografía. Bueno, pues antes os ha mostrado August nuestra técnica. ¿Cuáles son los problemas que tiene el arco plantar como vía? Bueno, pues este artículo es muy interesante. Nos dice que el plantar loop, comparado con el acceso retrógrado, tiene una tasa similar de acceso a la lesión, pero tiene una menor capacidad de cruce. ¿Por qué? Porque tienes menos capacidad de empuje. Estás más lejos, la distancia de la lesión es mayor, el arco plantar es tortuoso. A veces el arco plantar está lesionado, se espasmodiza, como podemos ver. Entonces,
Y además hay un problema, que esto lo veréis muchas veces, si utilizamos una guía de 3 metros, que es lo que usamos habitualmente, es imposible hacer el rendezvous y externalizar la guía por la ingle, porque esa guía no es suficientemente larga. Así que nosotros describimos la técnica de Balloon Assisted, punción asistida por balón. Y es lo que hicimos. ¿Por qué? Porque aunque antes comentabas que podíamos pinchar la lateral plantar, es un vaso recién recanalizado, la punción puede ser compleja y es mucho más sencillo pinchar un balón. Os explico un poco más detalladamente la técnica. Lo que hacemos es inflar un balón, lo pinchamos, es muy fácil como habéis visto, podemos insertar la guía, avanzamos el balón y la guía, luego sacamos la guía, la pasamos en paralelo al balón, retiramos el balón y ya tenemos una punción retrógrada convencional. Esto nos permite pasar un catéter de soporte y hacer la recanalización. Aquí lo veis en un caso, pinchamos. Veis el contraste en la aguja cuando hemos pinchado el balón, insertamos la guía, avanzamos la guía y el balón unidos, retiramos la guía, la pasamos en paralelo al balón, ya podemos retirar el balón y ya hemos ganado nuestro vaso retrógrado en un vaso que no era un buen vaso para pinchar, no había vaso para una punción retrógrada. Y esto fue lo que hicimos. Aquí lo veis, este es nuestro paciente, pinchamos, fue muy sencillo, lo que antes no podíamos avanzar, los dispositivos se atascaban y no teníamos fuerza. Una vez que pudimos pasar un catéter de soporte nos permitió hacer una recanalización subintimal con una punción retrógrada, identificar el muñón de la tibial posterior, hacer el rendezvous como veis aquí y ya con la guía con un through and through hacer la angioplastia de la tibial posterior, hacer el crossing anterógrado del punto de punción, hemostasia y esta fue la arteriografía de control con permeabilidad de 2 vasos, tibial anterior, tibial posterior, arco plantar y aquí lo veis en la vista lateral y en la vista tibial anterior, en la vista anteroposterior. Y esta fue la evolución clínica de las lesiones. Como mensajes para llevar a casa, ya lo hemos dicho antes, si queremos tratar el arco plantar, lo primero tenemos que saber dónde está el arco plantar, tenemos que hacer proyecciones. Es importante saber que en todo paciente con isquemia crítica debemos realizar una evaluación del sector BTA. Tenemos que realizar 2 proyecciones del pie, si puede ser con una buena lupa, arteriografías supraselectivas, y que además es importante saber que una revascularización tibial muchas veces no significa éxito clínico, sobre todo si no podemos llevar sangre en el pie y dar salida a nuestra revascularización. Por eso, en isquemia crítica, mejorar el Kawara, mejorar estas oclusiones del arco, significa mejorar nuestros resultados clínicos. Pero eso sí, como habéis visto, es importante tener una técnica meticulosa y utilizar dispositivos adecuados. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Augusto. Muchas gracias, Marta. Excelente. Bueno, Augusto, ¿cómo revascularizar por debajo del tobillo? Y las preguntas las dejamos para el final y aprovéchenlos porque son unos genios. Bueno, siempre me gusta empezar esta charla para contestar las preguntas que se hicieron ayer de cuántos diabéticos tienen arteriopatía y qué significa esto. Y fijaros, esta es una diapositiva que no es mía, es de Roberto Ferraresi, y lo que viene a manifestar es que la lesión de un único vaso por debajo del tobillo puede generar una lesión trófica. Y esto es relevante, y hasta un 52% de los pacientes con arteriopatía y CLTI tienen lesiones below the ankle. Esto también es un melón que hemos abierto hace poco, esta tarde. Dejadme preguntar, ya es la última, levantar los brazos, hacerme feliz, para que cuando me pregunte mi hija qué tal me ha ido, me diga, joder, fenomenal, súper entregados. ¿En qué basáis vuestra revascularización? ¿Cuántos hacéis una revascularización dirigida al angiosoma? Levantad la mano. ¿Un par de ellos? ¿3? Fenomenal. ¿Cuántos al gundosoma? Bien, unos cuantos. Si os llamáis Pepe, ¿cuántos hacéis el pepesoma? No, tú eres el D. Haces lo que puede y que Dios te ayude. Ok, fenomenal. Para los seguidores del angiosoma, os diré que la realidad es que si nos planteamos si el angiosoma se puede aplicar en isquemia crítica, hay grandes question marks, porque muchos de nuestros enfermos son diabéticos con insuficiencia renal crónica
Y esto afecta a los vasos de conexión, los shock vessels. También los shock vessels se ven afectados con amputaciones previas, muy habituales en nuestros pacientes. Existen variantes anatómicas, como ha comentado Marta en su charla previa, y muchas de las heridas afectan a varios angiosomas. Por lo tanto, la teoría de Taylor y Palmer a veces es difícil de aplicar. Esto es lo que se lleva ahora, esto es lo que es trendy. Y es el gundosoma, blastoma o como le queráis llamar. Y para los que no estéis familiarizados con el concepto, os recomiendo este artículo que lideró mi hermano Lorenzo Patrone. Está de nuevo en Journal of Endovascular Therapy, gratis. Y el tío consiguió aglutinar 150 key opinion leaders del mundo, ponerlos de acuerdo, fijaros, con sus egos y sus hormonas, para establecer un documento de consenso hablando del angiosoma. Y lo que sabemos es que si tú eres capaz de llevar flujo a la lesión, las tasas de curación van a ser mayores, el tiempo de curación va a ser menor y parece que hay una relación en la tasa de salvamento de extremidad. Y siempre hablamos en nuestras charlas de la importancia de conocer el camino. Es muy importante, si vais a hacer revascularización below the ankle, conocer el nombre de las arterias del pie, las variantes anatómicas y las conexiones entre el sistema dorsal y el sistema plantar. Porque todo es muy sencillo cuando tienes una línea de puntos para seguir, pero cuando no existe, el resultado no es tan bueno. Y vosotros me diréis, sí, ya me sé esto de la pedia, el arco plantar y la lateral plantar, el lacito del SIDA o la C lateral en la visión lateral. Pero, ¿qué ocurre cuando no tenemos todos esos vasos? Bueno, esta charla es especialmente dirigida para los fellows, coger vuestros teléfonos porque os vamos a enseñar nuestras rutas secretas de navegación en el pie, para cuando no tengáis un arco plantar o una DP, una lateral plantar. Y la primera es lo que llamamos el arco plantar profundo. Este es un paciente que tiene una lesión en el primer dedo, como veis tenía una pedia, no conseguimos atravesar a través de la pedia más distal, veis que hay una tarsal y un trocito de medial plantar. ¿Y qué hicimos? Pues lo que hicimos es navegar este arco plantar profundo. A través de la tarsal hay una conexión con la medial plantar y hacia atrás puedes recanalizar la tibial posterior. Hicimos el rendezvous y una vez hicimos el rendezvous, en anterógrado atacamos la lateral plantar. Esto nos llevó al arco plantar y en AP vais a ver que nos permitió colocarnos en la digital del primer dedo, balonear la digital, la lateral plantar y la tibial posterior y fijaros, esto es lo que llamamos gundosoma. Flujo a la lesión. Y si consigues esto, consigues curar la herida. La segunda conexión muy típica es lo que llamamos el intercambiador en el primer dedo. Y es la conexión entre el sistema dorsal y la medial plantar. Acordaros, al primer dedo llegan la medial plantar, en el sistema plantar, y la pedia. Fijaros, esta guía va por la lateral plantar, el arco plantar, la interdigital, el intercambiador y hacia atrás, hacia la medial plantar. Lo vais a ver muy bien en esta imagen lateral. Lateral plantar, arco plantar, primer dedo y hacia atrás en la medial plantar. ¿Qué os parece? ¿Os parece sexy? ¿Sí? No os oigo. ¿Os parece sexy o no? Pues si esto os parece sexy, ¿qué me decís de esto? Pedia. Arco plantar, primer dedo, hacia atrás por la medial plantar, bifurcación plantar y hacia adelante a la lateral plantar, otra vez al arco. Ana, ¿cómo no cae rendida a mis pies después de ver esto? Estoy anonadada. Bésame, bésame. Ok. Una genialidad, de verdad, ¿eh? Bien, otra conexión muy típica es la de la tarsal. Todo el mundo piensa tarsal, cara lateral del pie. Esto no va a ninguna parte con el arco. Y el arco. Este es un caso de mi hermano Patrone. Como veis, una pedia, un arco plantar y una lateral plantar. ¿Para qué le vamos a hacer nada? Para esto sirven las dos proyecciones porque, como veréis, esa pedia no daba flujo directo al arco plantar porque estaba ocluida y hay un trocito de arco plantar.
Bueno, Lorenzo, como el paciente tenía una lesión en el quinto dedo, dijo, vamos a hacer la lateral plantar que nos va a llevar al quinto dedo. Pero, bueno, ya sabéis los italianos cómo son muy machos y ¡pum!, perforó. Dijo, va, ¿qué problema hay? Vamos a intentar recanalizar la pedia y ¡pum!, perforó. Pero tenía una tarsal y a través de esta tarsal, como veis, navegó la tarsal, se metió en el arco y hacia atrás, lateral plantar, y recanalizó la tibial posterior, de nuevo rendezvous en la tibial posterior y en sentido anterogrado balonear la lateral plantar hasta el arco y este sería el resultado final. Otra conexión bastante habitual es la conexión entre la medial plantar, acordaos, medial plantar, primer dedo, y el arco plantar. Fijaros que en la AP este paciente tenía una oclusión de la lateral plantar, un trocito de arco y una medial plantar. Una transmetatarsiana que no cerraba. Bueno, el objetivo era lateral plantar y arco, ¿no? Esto es lo que hubiésemos hecho todos. Pero desafortunadamente no conseguimos meternos en la lateral plantar y dijimos, bueno, vamos a navegar la medial plantar a ver a dónde nos lleva. Y fijaros, en esta inyección selectiva hay una colateral chiquitita que rellena el arco. Navegamos esta colateral chiquitita, nos metimos en el arco y hacia atrás, por la lateral plantar, conseguimos llegar hacia la tibial posterior y de nuevo tras el rendezvous, esto condujo nuestro catéter en anterogrado hasta el arco por la lateral plantar. Fijaros, pasamos nuestra guía en anterogrado, nos metimos en el arco, plantar loop, hacia atrás por la pedia y después de balonear todo esto, como veréis, acabamos con este muy buen resultado con perfusión del arco. Otra conexión típica, tarsal de la pedia, tarsal y la medial plantar. Ostras, esta ya os la he contado, ¿no? Arco plantar profundo. Pero no me refiero al arco plantar profundo, me refiero a esta conexión en el antepié. Fijaros, mismo caso que antes, lesión en el primer dedo, no conseguimos pasar por la pedia, tenemos el arco plantar posterior, dijimos, caray, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, navegamos el arco plantar profundo, pero no pudimos ir hacia atrás, no hubo manera de progresar hacia atrás. Hicimos nuestro truco, hinchamos nuestro balón, pinchamos el balón, alojamos la guía en el balón, arrastramos esta guía en sentido anterogrado para alojar nuestra guía anterogrado en la medial plantar. Y una vez en la medial plantar, lo que hicimos fue navegarla y fijaros qué conexión robusta existe en el antepié de esta medial plantar con la pedia. La dilatamos con un balón de 2 milímetros y fijaros, tras dilatarlo, conseguimos nuestro objetivo, que era aumentar la perfusión del antepié. Este lo voy a pasar rápido porque Marta nos lo ha explicado. Son conexiones directas de la pedia con el arco, no a través de la pedia distal, sino a través de una colateral. Veis que hay una oclusión de la pedia distal, hay un hemiarco y no pudimos pasar en anterogrado y lo que hicimos fue navegar esta colateral y hacia atrás, recanalizar esta oclusión de la pedia distal, balonear todo para abrir paso a una guía anterogrado y a través de la guía anterograda ser capaces de navegar el arco. Y finalmente, las conexiones de la tarsal con la pedia, ¿no? Son dos vasos que nacen en la misma madre, en la pedia en origen, pero también se conectan distalmente. Este paciente tenía una lesión en el primer dedo y, bueno, parecía que el vaso fácil, hemos hablado, yo voy por el más fácil. Bueno, era la tibial posterior, intentar recanalizar la lateral plantar y esta oclusión de la plantar. Y esto es lo que hicimos, pudimos pasar por esta oclusión, pero a la hora de navegar el arco para intentar aterrizar el primer dedo, acabamos en una perforación. Dijimos, bueno, una subintimal de la tibial anterior, pero no conseguimos volver a la luz y lo que no queríamos es estropear esta conexión entre la tarsal y la conexión distal y básicamente lo que hicimos es otra vez navegar esta colateral y en sentido retrógrado recanalizar la pedia y tras recanalizar esta pedia abrir paso con un balón para que en body wire, con una guía en anterogrado, cruzar hasta la pedia distal. Y esto nos permitió balonear la pedia y este es el resultado final con flujo en los dos vasos en columna. Vale, todo esto está guay, ¿no? Pero me diréis, Vivi me dirá, ¿qué repercusión clínica tiene esto? Bueno, vamos a verlo.
Este es un caso de un paciente con una úlcera talar extensa. Arteriográficamente tenía una oclusión de la femoral superficial, una tibial anterior lesionada proximal, en el vaso nada muy claro, parecía una pedia, y inicialmente lo que hicimos fue recanalizar este vaso, recanalizamos la SFA, también la tibial anterior. Fijaos el resultado final, la verdad, excelente arco, todo muy bonito, ¿no? ¿No? ¿Estáis contentos con esto? Ah, no, ¿eh? Pues que suba otro a dar la charla. Efectivamente, tampoco estábamos nosotros contentos. ¿Por qué? No porque seamos muy puñeteros, sino porque esta fue la evolución clínica de la lesión. Conseguimos granular el Aquiles, pero no la úlcera talar. Y esto es porque tenemos una zona huérfana en el talón y decidimos ir a la tibial posterior, intentar recanalizarla. Bueno, pasamos de una forma bastante sencilla, proximal, pero acabamos en una perforación. Dijimos, bueno, pues a través del arco, pero una vez más acabamos en una perforación. ¿Qué tal? ¿Qué haríais? ¿Haríais una guía en loop para sobrepasar la perforación? ¿Pondríais una segunda guía para que la guía que ha perforado ocupe el espacio y pasar? ¿Haríais un... Bueno, igual os rendiríais. ¿Os rendiríais? No. ¿Haríais un Buzz Lightyear? ¿No? Andrea, ¿qué es eso de Buzz Lightyear? Pues Buzz Lightyear es to the forefoot and beyond. Y esto es lo que hicimos. Hicimos una punción del arco plantar y, como veis, tras la punción del arco plantar fue súper sencillo pasar la lateral plantar y en sentido retrógrado recanalizar toda esta lateral plantar, balonearla, y este sería el resultado final. Y si tienes flujo, tienes tejido de granulación, y si tienes tejido de granulación acabas curando las heridas 3 meses después. Pulso tibial posterior, TCP2, 56 milímetros de mercurio. Y esto también es especial o especialmente dedicado a la discusión de ayer. ¿Qué hacéis en vuestros servicios si tenéis un paciente diabético con pulsos distales y una necrosis? Que levante la mano el que diga, esto no es mío. Ale, ¿cuántos de vosotros haríais chop chop? Amputar el dedo directamente. ¿No? ¿Cuántos de vosotros le pediríais algún análisis más? Bueno, alguno más. Pues nosotros lo que hicimos, no lo hicimos nosotros porque este paciente se trató en otro centro, es chop chop. Pero la realidad es que este enfermo, un mes después de la amputación, no cerró la herida. Y la respuesta a por qué no cerró la herida está en la arteriografía, porque fijaros que este enfermo tenía pulso pedio, pero tenía una oclusión del arco. Hicimos una recanalización del arco y tras esta recanalización del arco, flujo directo a la lesión, herida cerrada en 7 días. Otro caso, un paciente con un acute diabetic foot, necrosis húmeda de los tercer, cuarto, quinto dedo, hacemos un desbridamiento, time is tissue, tenéis que desbridar antes que revascularizar, tenía pulso pedio. Muchas veces decimos, ¿y entonces este enfermo qué es? ¿Es un Wi-Fi 302? ¿Esto qué es? Lo cierto es que esta herida necrosó y no cerraba porque, si ves la arteriografía, tiene pulso pedio, tiene un arco, pero tiene una zona huérfana en la cara lateral del pie. Tiene una orphan area en la zona lateral del pie. ¿Y qué hicimos? Bueno, lo que hicimos fue recanalizar esta zona de la tarsal. Fue bastante sencillo pasar, flujo distal, una PTA 2 milímetros de balón. Luego jugueteamos con nuestra guía un poco y este es el resultado. Fijaos en el blush. Si tienes blush, tienes tejido de granulación. Si tienes tejido de granulación, cierra la herida. Y dejarme finalizar ya la charla y el curso con 2 regalitos para casa. 2 últimos consejos, tips and tricks de nuestros trucos. Marta os ha explicado en la charla de BTK qué hacer cuando la guía pasa y no pasa nada más, ¿no? ¿Os acordáis del bad form, catéter, no? Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre en below the ankle? La primera cosa que podéis hacer es un artículo que publicamos el año pasado que escribió Marta y se llama la técnica BAT.
Este es el escenario. Habéis pasado vuestro balón por el arco plantar, pero no es capaz de progresar, no tienes empuje. ¿Qué podéis hacer aquí? Bueno, lo que hacemos nosotros es hacer una punción anterógrada del vaso, hacemos el rendezvous dentro de la aguja, ponemos un torque en el extremo del balón que queremos progresar y tiramos. Sería un bat form extremo y a esto le llamamos bat. ¿Queréis ver cómo se ve esto en la vida real? Este es el rendezvous dentro de la aguja. Externalizamos la guía, le ponemos un torque para tirar de ella, ponemos un torque en el balón que queremos progresar y fijaros, el balón pasa como mantequilla. Tras esto hacemos una predilatación, hacemos una dilatación del vaso con la guía en anterogrado y este sería el resultado final. Fijaros, flujo en línea en los dos vasos, tibial posterior y tibial anterior y en el arco. Y nuestro último tip and trick está especialmente dedicado para los que tengáis alma quirúrgica. ¿Cuántos cirujanos hay aquí en la sala? Poquitos. Os voy a decir, para los que no seáis cirujanos, que esto lo podéis hacer en casa. Os lo prometo, solo es cuestión de coraje. Pero, vale, sí, pero, este es pero siempre con un adulto mayor al lado. Exacto, no haga en casa, no haga en casa esto si le están mirando, sino hacerlo. Este es el escenario. Tenemos un paciente con una necrosis de los dedos, hemos pasado la guía, pero el balón no pasa por la lateral plantar. No hay manera de progresar el balón, no podemos tratar el vaso, estamos atascados. ¿Qué podéis hacer? Pues chop chop. Esto... Hacemos chop chop, cogemos la guía con un mosquito y tiramos. Y a veces, si empujas la guía, sale la guía. Y tras empujar la guía y externalizarla, lo que hacéis es un bat form, tiráis de la guía, el balón pasa, predilatáis y easy peasy, lemon squeezy, ¿vale? Para el año que viene quiero que los que no habéis levantado la mano me traigáis los dedos. Bueno, en resumen, como podéis ver, se puede hacer gundosoma dirigido a revascularización, es seguro, se puede hacer, pero tenéis que estar familiarizados con la anatomía, tenéis que utilizar dispositivos adecuados, debéis conocer todas estas técnicas que ha comentado Marta, seguir luchando, ser cautos, porque esto es muy guay, es muy sexy, pero si os equivocáis puede ser un terrible desastre. Muchas gracias. Antes de abrir a las preguntas, ¿qué guía usan para las colaterales? Pensaba que me ibas a decir, ¿qué bisturí utilizas para quitar el dedo? Porque navegar por las colaterales no es fácil. Yo hasta el arco profundo me he animado, pero después no tenés mucho empuje. Me encantó la asistida con el balón, la voy a probar. Pero, ¿cuál es la guía para navegar por las colaterales? Bien, lo ha explicado antes Marta, nuestra guía de navegación en el pie es Fielder FC, ¿vale? Y necesitáis un catéter para poder seguir esa Acá no guía. la tenemos. Quiero reconocer la excelente charla y el triunfo de la cirugía. Cuando estamos haciendo cirugía nosotros, nos estamos entrenando, se decía que la cirugía endovascular no servía por abajo del ligamento inguinal. Posteriormente, por abajo de la rodilla no se había infragenicular. Y hoy creo que están inaugurando la era de la cirugía inframalleolar. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Ya estamos en el nivel por fuera del TOW. Nuestros amigos dicen la angioplastia de la uña. Exacto. No, pero esto es una pregunta sincera y no con ánimo de... Todas esas conexiones son producto de un profundo trabajo de disección anatómica sobre cadáveres donde estudiaron la anatomía o sobre angiografías repetidas en personas sanas, o fue el azar que fue llevando guías por caminos que uno no esperaba. Cuando empezamos fue el azar, es así, somos honestos, pero lo que hemos visto a base de ganar experiencia
es que hay patrones que se repiten. Estos patrones que os hemos mostrado, los mostramos no porque un día nos ocurrió, sino porque son patrones que se repiten y que nos han enseñado en base a nuestra experiencia y con el tiempo a que cuando estás en un callejón sin salida, sin utilizar los vasos centrales, son puertas que buscamos. Os voy a decir, igual es que ni os acordáis. ¿Os acordáis del caso de Marc Sirven? Sí. Del jueves. Sí. Si pudiésemos reproducir, y fijaros, porque si se están grabando las sesiones veréis en la arteriografía diagnóstica, el caso de Marc tenía un intercambiador en el primer dedo. Sí. La medial plantar tenía un intercambiador que le iba a conducir a la pedia si en el siguiente intento lo que hubiésemos hecho nosotros es ir a buscar esta medial plantar para ir hacia atrás y recanalizar la pedia. Sí, yo creo que, ya te digo, la enseñanza es que hay que buscar alternativas, ¿no? No, una pregunta, perdón, un poco más clínico en general, que tiene que ver con la duración del tiempo de este procedimiento. Son procedimientos muchas veces que hacemos funciones anterógradas, quizás con necesidad de soporte, pacientes quizás con obesos con más riesgo de sangrado. ¿Cómo es el manejo de la heparina en las múltiples punciones abajo del tobillo, ¿no? O sea, ¿cómo los manejo eso? ¿Cómo lo guían o lo fiscalizan para que no sangre de más? Y al contrario, tampoco les quede corto la heparina eventualmente. ¿Sí? Bueno, habitualmente en las punciones retrógradas no hay sangrado porque no tienes flujo directo ahí. Entonces, eso en general no es un problema. Nuestra pauta de heparinización es 1 miligramo/kilo al inicio del procedimiento y cada hora y media repetimos media dosis. Porque nunca hemos tenido complicaciones de sangrado en nuestros pacientes, pero sí que hemos tenido complicaciones de trombosis. Y una vez finaliza el procedimiento, revertimos con protamina. Esa es nuestra pauta. ¿Y no van haciendo controles durante el procedimiento? Nosotros somos los pobres del servicio. Podemos hacer ACT en la aorta, pero no en el distal. Y cuando hacemos, lo que intentamos es tenerlos por encima de 250, 300. O sea, si vos podés mantener un ACT de 250, 300, ese es tu objetivo. Es el objetivo, sí. Claro. Me gustaría que me vuelvas a decir la técnica BAT, porque ahí me perdí un cachito. Que lo explique la madre. Bueno, la técnica BAT, lo que hablamos es utilizar el arco como un camino para recanalizar un vaso tibial opuesto. Entonces, lo que hablábamos muchas veces es que progresa tu guía, pero tú no puedes continuar porque no progresan tus dispositivos. Entonces, donde la guía está alojada, pues imaginemos el caso que ha presentado August, logras llegar a la tibial posterior, tu guía está alojada ahí, pero no puedes seguir progresando nada y no tienes posibilidad de hacer un through and through. Entonces lo que hacemos es un through and through con la aguja. Hacemos una punción anterógrada del vaso en el que está alojado la guía y... inmediatamente donde termina la guía. Eso es, donde termina la guía. Eso sí, hay que intentar que la punta de la guía pueda seguir navegando para cateterizar la aguja, porque tiene que hacer el rendezvous con la aguja. Y una vez que haces el rendezvous con la aguja, externalizas la guía y ya tienes tu guía en through and through. Y lo que hacemos es un BAT estándar, pero con ese abordaje anterógrado. Un BAT for. Entonces ponemos el torque al final del balón, traccionamos la guía desde el abordaje anterógrado y esto nos permite que el balón progrese. Que el balón pase estando montado sobre esa misma guía que vos sacaste por la aguja. Eso es. Pero sigue los mismos principios que el BAT form, lo que hemos hablado antes. Hay que utilizar balones que sean robustos y que sean cortos, porque si tú intentas con un balón, por ejemplo, de 150 que estés angioplastiando el arco, va a hacer infolding. Entonces necesitas un balón corto. 2.040, 1.520, no sé, una cosa corta. Un balón corto y eso es lo que te permite. Pero vi que ustedes también siempre usan over the wire cortos para predilatar y después hacen angioplastia con balón largo. Sí. Pero a veces no utilizan balones coronarios de bajo perfil para cuando no pueden pasar, cortan y después hacen exactamente. Pero yo por ahí un balón coronario 2.0 o 1.5, que por lo menos acá en el mercado el más angosto que tenemos, el menor diámetro, navega generalmente bien. A mí no me da resultado los coronarios, no tienen pushability, no tienen ¿no? empuje. Para mí no tienen empuje. Se doblan, es el problema que tienes con los balones que no son over the wire. Si intentas hacer un BAT for, se te dobla el balón. Y muchas veces intentamos con balones de ultra bajo perfil, arma de XT, balones coronarios, y cuando no conseguimos con nada de esto es cuando vamos a maniobras extremas. Por acá una pregunta, por aquí, disculpa. Acá. Con micrófono, Ernesto, pues no se escucha nada. Sí, la pregunta mía era saber cuánto es el diámetro máximo aproximado
el balón en las arterias pequeñas del arco o las colaterales? Bueno, excepto que utilices un iBus, es difícil saber la medida, obviamente, pero la realidad es que un arco plantar se puede llegar a dilatar con balones de 3,5. Depende un poco del calibre global de los vasos, pero un arco plantar lo puedes dilatar incluso con 2,5, 2,5. La plantar lateral, desde luego, con 2,5. Algunos arcos también. Entonces, bueno, yo creo que depende un poco del calibre global de los vasos. Si vas a dilatar con 2,5, yo recomiendo siempre ir a una dilatación step by step. Intentar siempre primero dilatar con 2, ver cómo queda. Si te parece que el calibre no es suficiente, se puede subir a 2,5 de forma progresiva, siempre como hemos explicado antes. Lo ideal es utilizar balones no compliantes, pero no utilizarlos como balones de alta presión, sino como balón no compliante a bajas presiones, como mucho 4 o 6 atmósferas. Otra pregunta por acá, disculpa. Excelentes las presentaciones, os felicito. Realmente, de verdad que expanden los límites del tratamiento. Pero cuando hay un paciente que tiene enfermedad femoropoplitea, enfermedad en la trifurcación y enfermedad distal hacia abajo, ¿cómo manejan eso? ¿Van tratando por parte o hacen todo el tratamiento completo en una sola sesión? En líneas generales, cuando hacemos isquemia crítica, hacemos tratamiento multinivel, femoropopliteo distal. Empezamos el procedimiento intentando acabar el procedimiento haciendo diana en el gundosoma. Como hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera plantear algo? ¿Alguna experiencia personal? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Como siempre, un placer, un orgullo tenerlos acá. Bueno, vamos a dividirnos. Tenemos Que se canten algo. Varias cositas para comentar. Ana. Primero, antes de continuar con un par de cositas, queríamos llamar al doctor Ismael Despín. No sé si está acá. ¿Está Ismael? ¿Se fue? Bueno, ya lo vamos a notificar porque queríamos anunciar que él fue el ganador del concurso del primer día y por más que no esté, nos encantaría por lo menos brindarle un buen aplauso que va a quedar grabado y se lo mandamos. Bueno, él ganó una beca completa para el año que viene para el Vascular Tour 2027, así que bueno, ya le haríamos llegar. Sí. ¿Cuál era? La fecha del 2027 es del 17 al 19 de marzo, así que agenden. Vamos a pasar un video, no sé si chicos lo tienen, y vamos de a poquito a ir haciendo algunos agradecimientos. Tanto Ana y yo estamos muy agradecidos al equipo técnico, así que a todo el equipo que está allá abajo, un fuerte aplauso, porque el trabajo ha sido impresionante. Profesor Faliti, Marcelo y todo el team, unos capos. Hay por ahí cosas que la gente no ve y es tremendo lo que significa desmontar en una bodega para volver a montar acá, desmontar acá para volver a montar en el hotel. Es toda una... Han estado hasta las 2, 3 de la mañana de todos los días trabajando, montando y desmontando, equipar el tema del hospital, conseguir las fichas de salida de los equipos que el año pasado no teníamos. Bueno, han pasado un montón de vicisitudes que solo Ana y yo sabemos y el equipo, gracias a Alfonsina, gracias a Pilar, Sí, Pilar a todo el Alfonsina equipo que también, son un 10. Sí, Un aplauso para total. Alfonsina y Pilar. Nunca lo hacemos, pero la verdad que estamos muy agradecidos a la gente de bodega, a Tilio Avena, que seguramente se lo van a agradecer 300 veces afuera. Unos genios también. Muchas gracias. Y bueno, si tienen el video, chicos, y lo quieren pasar, es el momento.